comprender el surgimiento y desarrollo de los movimientos independentistas en el Reino de Guatemala, hay que considerar un conjunto de acontecimientos internacionales de primera importancia para poder colocar este proceso independentista en un contexto más amplio. A principios del siglo XVIII hay un cambio en la Casa Real que gobernaba a España. La familia Augsburgo deja el poder y asciende al trono español Felipe V, que es el duque de Anjou, pero asume como Felipe V. La familia Borbón es originaria de lo que actualmente es Francia, y esto tiene un significado importante debido a que no solamente se opera un cambio en las personas, en las figuras, en la familia real que gobierna al imperio, sino que hay un cambio también de mentalidad, hay un cambio en la visión de América, la visión del imperio, y la familia borbónica asume el poder en medio de un movimiento intelectual, un movimiento de ideas conocido como la Ilustración. Los Borbones son déspotas ilustrados, son monarcas ilustrados, se rodean de filósofos, de científicos, de artistas, ¿verdad? Y gobiernan de una manera supuestamente ilustrada, en donde reciben el consejo de estos intelectuales o sabios, como le habrán llamado en su época. Y esto es muy importante porque comienza a desarrollarse una visión de América no como reinos, como un conjunto de reinos en el Nuevo Mundo. Recuerden que la monarquía española es eso, es una alianza de reinos, de una coalición de reinos, sino que comienza a apreciarse la importancia de América como colonias, un concepto que no había existido en el vocabulario político hispano antes del siglo XVIII, porque lo que existía eran reinos, eran esos virreinatos que no son otra cosa que reinos, igual el reino de Guatemala, ¿verdad?, en Centroamérica, y no colonias, sino que tenían en teoría la misma dignidad que los reinos españoles, es decir, los reinos en la península ibérica. Entonces existe esta visión, esta es la edad de la razón, ¿verdad? Es la edad una edad en donde el objetivo principal es el progreso. Entonces existe un propósito en los gobiernos borbones o borbónicos para que las colonias sean rentables, es decir, hay que racionalizar la administración y la economía de las colonias para que produzcan excedentes muy necesarios, debido a que España se encontraba involucrada a través de una alianza estratégica con Francia en guerras desafortunadas para España, ¿verdad?, porque todas las perdió esta alianza, ¿verdad?, en contra del Reino Unido de la Gran Bretaña y su imperio colonial también. Entonces esto causó una demanda constante de ingresos, de fondos, de recursos para hacer la guerra. La guerra es una actividad muy cara, es muy costosa. Entonces España tuvo este condicionamiento desastroso, ¿verdad?, a largo plazo para su economía y también para su imperio. En realidad esto provocó la destrucción del imperio. Una de las guerras más importantes para América Central o para el Reino de Guatemala fue la Guerra de los 7 años, a mediados del siglo exactamente. España se involucró en 1761, a pesar de que la guerra había dado inicio en Europa, era por un problema europeo, en 1759. España se involucra y sufre reveses desastrosos. Ocurre lo que todos pensaban era imposible, y es la caída de La Habana. O sea, la fortaleza del Morro en La Habana es asaltada por los británicos y tomada
y La Habana cae en poder de los ingleses, al igual que Manila en las Filipinas. La pérdida de La Habana, la caída de La Habana en manos de las tropas británicas causa pánico en el Reino de Guatemala. Y los gobernantes ibéricos entienden de que no es posible defender a América sin involucrar cada vez más a los americanos. Entonces hay una serie de reformas, una sucesión de reformas en la defensa del reino, ¿verdad? En la defensa del Caribe, y eso es uno de los aspectos que tiene gran importancia en las condiciones que generaron la independencia. Las castas, es decir, los grupos surgidos de las mezclas, entre las mezclas, ¿verdad? Son las que adquieren el protagonismo en este sistema de milicias disciplinadas, son la mayor parte de la población, y son integradas a la defensa y reciben privilegios, ciertas inmunidades y privilegios, el más importante de los cuales es el fuero militar. Reciben sueldo también. Entonces esto significa un mejoramiento en la posición social de estas castas, en donde hay arrieros, artesanos, plebe urbana, y es muy importante esta incorporación de las castas porque también la milicia es una vía de ascenso social y de reconocimiento, de prestigio, también para los criollos, pero en primer lugar son las milicias las que son también más importantes por constituir la mayor parte de la población. Surge otra condición, que es la disminución de la población natural. A pesar de que hay una recuperación de la demográfica de los indios, pero en su conjunto los indios son una minoría. Los grupos que crecen más rápidamente son los grupos mezclados, las castas, y esto tiene una gran importancia para la recolección del tributo. Recuerden que uno de los ingresos principales de la corona es el tributo indígena. Entonces esto hace que los burócratas del reino se esfuercen en inventar artimañas para que también el sistema tributario se extienda hacia los grupos que anteriormente no tributaban, mestizos, mulatos, ¿verdad? Y también hay unas medidas económicas que crean profundo descontento, como los estancos, monopolios, sobre todo el del alcohol y del tabaco. Además, aquí hay otro aspecto que muy pocos historiadores destacan, y esto es sumamente importante. La corona, la monarquía ibérica no dominaba todo el continente, no dominaba todo el territorio del imperio. Habían territorios que eran poblados por indios independientes, no eran indios en realidad, porque el indio es un producto de la explotación colonial, sino que eran los naturales que vivían independientemente. Hay una estimación de que representaban una cuarta parte de la población que vivía bajo dominio ibérico. Entonces, algunos lo han estimado en 2,5 millones, 2,700,000. Eran muchos más porque en esta cuenta no se incluyen a los indios de las praderas americanas, ni a los indios que poblaban la costa del Caribe del Reino de Guatemala, que nunca fue conquistada, nunca fue dominada por los británicos. Entonces, y existía una economía de frontera, una vida de frontera, donde había un comercio importante con estos indios. Algunos de ellos formaron inclusive algo que ha sido llamado imperio, como los comanches en el norte de la Nueva España. Entonces estas circunstancias crearon descontento, la exclusión del servicio en las milicias disciplinadas, los impuestos, los estancos. Además hubo otra reforma que por falta de tiempo no voy a explicarla, que es la de las composiciones. Esto creó un gran descontento, y fue así como estos monarcas ilustrados precipitaron a través de sus alianzas internacionales las condiciones de las que surgió el movimiento independentista o los movimientos independentistas.